Mi primer libro de príncipes y princesas. Las zapatillas de baile. Hace mucho tiempo hubo un rey que tenía 12 hijas, todas bellas e inteligentes. Vivían juntas y compartían una sola y única habitación en la que había 12 camas. Cada noche, antes de asegurarse de que todas estaban acostadas, el rey le daba las buenas noches y cerraba la puerta con llave. Pero cada mañana, cuando iba a despertarlas, descubría con estupor que sus zapatillas estaban gastadas. Las 12 princesas bailaban durante la noche. Por más que se quebraba la cabeza, el rey no podía entender cómo sus hijas salían de la habitación para ir a bailar. El rey, resuelto a aclarar este asunto, mandó publicar un aviso en todo el reino. Quien descubriera a dónde iban sus hijas cada noche podría casarse con la que más le gustara de ellas. Sin embargo, si al término de 3 días y 3 noches no conseguía indagarlo, sería condenado a muerte. Poco después, un joven príncipe se presentó ante el rey. Estaba listo para emprender la aventura, aun a costa de su vida. El rey estaba feliz. Condujo al príncipe a una habitación contigua a la de las princesas. Así solo tendría que observar cómo escapaban y luego seguirlas. Esa noche, para facilitarle la tarea, el rey no cerró la puerta de la habitación, pero el príncipe no vio nada. En cuanto se instaló en su habitación, se quedó profundamente dormido hasta la mañana siguiente. Cuando despertó, las zapatillas estaban gastadas. Lo mismo sucedió la segunda y la tercera noche. Como no logró cumplir con su misión, el rey ordenó que le cortaran la cabeza. Los días siguientes, otros príncipes se presentaron ante el rey. En cada caso se repitió la misma historia, y a todos les cortaron la cabeza. Un día, por casualidad, un pobre soldado, herido en el campo de batalla, llegó al reino. Cuando se enteró de que el rey buscaba a alguien que lo ayudara a descubrir el misterio de sus hijas, decidió ofrecerle sus servicios. De camino al castillo, una anciana le preguntó a dónde se dirigía. Yo mismo no lo sé. Busco el lugar a donde van a bailar las princesas por la noche. Es sencillo, dijo la anciana. Si quieres encontrar la respuesta, no bebas el vino que te servirán esta noche. Después finge dormir. Toma este abrigo, te volverá invisible y las princesas no se darán cuenta de que las sigues. Con esos consejos, el soldado se presentó ante el rey, quien lo recibió con gusto, como a sus antecesores. Le pusieron un traje real y luego lo condujeron a su habitación. A la hora de dormir, una de las princesas le ofreció una copa de vino. Él escondió una esponja en su mano para que absorbiera el líquido. El líquido se metió en la cama y fingió dormir profundamente. Enseguida, las 12 princesas se prepararon para ir a bailar. Abrieron sus enormes armarios para sacar sus vestidos más bellos y peinaron largamente sus hermosas cabelleras frente al espejo. No obstante, la más pequeña no parecía compartir la alegría de sus hermanas. ¿Qué tienes?, preguntó la mayor. ¿Qué te preocupa? No sé, hermana. Tengo la sensación de que algo malo va a suceder. ¿Qué va? Te preocupas por nada. Ninguno de los que han estado aquí ha salido vivo, y este tiene un aspecto especialmente bobo. Cuando estaban listas para salir,
Pasaron por la habitación del soldado, se aseguraron de que estuviera bien dormido y regresaron al dormitorio. La mayor se dirigió a su cama, dio unos cuantos golpes en el suelo y de inmediato se abrió un pasadizo en el suelo. Una tras otra, las 12 princesas descendieron. El soldado, que había observado todo, se puso el abrigo y penetró al subterráneo. La princesa más joven cerraba la fila. A medio camino, el soldado pisó torpemente su vestido. La niña se sobresaltó y se puso a gritar. «Vaya que eres tonta», gritó a su hermana mayor. «De seguro te enganchaste con algo». La escalera subterránea conducía a un magnífico sendero rodeado de árboles plateados. El soldado se detuvo a cortar una flor que le serviría como prueba de lo que había visto. El ruido sobresaltó de nuevo a la princesa más joven. «Cálmate», le dijo la mayor. «Nuestros príncipes pronto serán liberados. Esos ruidos que escuchas sin duda provienen de los preparativos de la fiesta que van a ofrecerles». Siguieron su camino, atravesaron un bosque de árboles con follajes de oro y después cruzaron otro de árboles cubiertos de diamantes. El soldado conservaba pruebas de cada lugar y la joven princesa se la pasó de sobresalto en sobresalto. Al fin llegaron a la orilla de un largo río. 12 botes las esperaban con un apuesto príncipe a bordo. Cada princesa subió al de su pareja y el soldado escogió la barca de la más joven. «No sé qué pasa», le dijo su príncipe. «Me cuesta mucho trabajo remar». «Debes de estar cansado, o quizás sea calor», respondió la princesa. «Yo me siento sofocada». Al otro lado del río se erigía un magnífico castillo iluminado por miles de luces. Un gran baile se llevaba a cabo. Los príncipes entraron primero, seguidos de sus princesas, a quienes invitaron de inmediato a bailar. El soldado no las perdía de vista. Todos bailaron sin parar hasta el amanecer y las zapatillas de las princesas terminaron por romperse. Los príncipes acompañaron a las princesas hasta el otro lado del río. Antes de despedirse, ellas prometieron regresar esa misma noche. De regreso al castillo, el soldado se precipitó hacia su habitación. Cuando las princesas llegaron, lo encontraron en su cama, profundamente dormido, o al menos eso parecía. Extenuadas, se metieron a la cama y se durmieron enseguida. El soldado no dijo ni una palabra de lo que vio porque quería regresar al baile las noches siguientes, y así lo hizo. La tercera noche, el soldado guardó una copa de vino como prueba de lo que había visto. Sin embargo, llegó el momento de darle una respuesta al rey. Se presentó ante él con las hojas de plata, de oro y de diamantes, así como la copa de vino. Las 12 princesas escuchaban escondidas detrás de la puerta. «Ya sabes, soldado, ¿por qué las zapatillas de mis hijas están tan gastadas? ¿A dónde fueron esta noche?» «Fueron a bailar a un castillo subterráneo, acompañadas por 12 príncipes», respondió el soldado. Y le contó toda la historia al rey. Como tenía pruebas de lo que decía, las princesas no pudieron negarlo. El rey, satisfecho, se volvió hacia el soldado y le preguntó con cuál de sus hijas deseaba casarse. «Ya no soy muy joven, quisiera casarme con la mayor». El rey consintió y la boda se celebró ese mismo día. En cuanto a los 12 príncipes prisioneros que iban a ser liberados, todavía tuvieron que seguir esperando.
Los cisnes salvajes. Muy lejos de aquí, en un reino donde las golondrinas se marchan cuando llega el frío, vivía un rey que tenía 11 hijos y una sola hija, la princesa Elisa. Llevaban una vida tranquila, se trataban bien y nunca les faltaba nada, hasta el día en que el rey decidió casarse de nuevo. Tomó por esposa a una mujer malvada que mostró de inmediato una gran crueldad hacia sus hijastros. En lugar de almuerzo, les servía una taza de arena y les exigía que fingieran que les encantaba. Un día mandó a la princesa Elisa a vivir con unos campesinos. Después le contó al rey tantas cosas malas de sus hijos que éste terminó por perder el interés en ellos. Entonces la madrastra les lanzó un hechizo y los convirtió en cisnes salvajes. Ahora vuelen lejos de aquí, les dijo un día la reina a los muchachos. Vuelen muy lejos como pájaros grandes. Hubiera deseado que fueran feos, pero eran tan bellos los unos como los otros. Volaron por las ventanas del castillo con un gran graznido singular. Por la mañana temprano sobrevolaron la granja donde vivía su hermana, pero no vieron a nadie y se fueron. En cuanto a Elisa, que estaba en la única habitación de la casa, para entretenerse jugaba a ver el sol a través de una hoja perforada cuando creyó ver a sus hermanos. ¡Cuánto los extrañaba! Los días se sucedían en forma monótona. Como ellos, Elisa embellecía y maduraba cada vez más. Cuando cumplió 15 años, le permitieron volver al castillo de su padre. Cuando su madrastra la vio tan hermosa, casi le da un síncope. Su odio aumentó. La hubiera convertido en cisne salvaje, pero no podía hacerlo en ese momento porque el rey quería ver a su hija. Al amanecer, la reina se dio un baño acompañada por 3 horribles sapos. Le dijo al primero: «Pósate en la cabeza de Elisa cuando se esté bañando y procura que se vuelva tan tonta como tú». Al segundo le dijo: «Pósate en su frente y procura que se vuelva tan fea como tú y que su padre ya no la reconozca». Y al tercero: «Pósate en el corazón de Elisa y procura que se vuelva mala y que padezca todos los tormentos». Cuando Elisa iba a darse un baño, los 3 sapos la esperaban para cumplir los deseos de la reina. Sin embargo, cuando salió del agua seguía tan bella y amable como siempre. La maldición había fracasado. Furiosa, la reina se propuso afear a la princesa. Le cortó el cabello y la cubrió de harapos. Cuando la vio, el rey se horrorizó tanto que ya no quiso reconocerla como hija suya. Elisa lloró mucho y después, al pensar en sus hermanos, decidió irse del castillo. Atravesó los campos, las ciénagas y penetró en el bosque. Esperaba encontrar a sus hermanos, quienes, como ella, estaban condenados a errar por el mundo. Al caer la noche, Elisa se hizo una cama de musgo y durmió. Soñó con sus hermanos y vio las hazañas que habían emprendido. Cuando despertó al día siguiente, el sol ya estaba muy alto en el cielo. Después de lavarse con agua de un manantial,
retomó su camino. Cortó frutas de los árboles para desayunar. Cuanto más avanzaba, más oscuro y denso se volvía el bosque. Ni siquiera se topó con algún animal. Jamás se había sentido tan sola. Cayó la noche, luego amaneció y ella seguía caminando. Ese día encontró a una anciana que recogía bayas. Le preguntó si había visto 11 príncipes en el bosque. No, pero ayer en el río 11 cisnes con coronas de oro nadaban en dirección al mar. Condujo a Elisa hasta el río y prosiguió su recorrido. La princesa caminó por la orilla hasta la desembocadura. Ahí descubrió 11 plumas blancas de cisnes. La recogió para hacer un ramo y se quedó un momento contemplando el mar de reflejos cambiantes. Después el sol empezó a ocultarse y entonces vio en el cielo 11 cisnes volando en fila india. Formaban una larga cinta. Elisa fue a esconderse detrás de un arbusto. Los cisnes vinieron a posarse a su lado, batiendo sus largas alas blancas. Cuando el sol desapareció detrás del mar, los 11 cisnes se transformaron en 11 príncipes encantadores. Elisa gritó de alegría, pues aunque estaban muy cambiados, logró reconocerlos. Saltó a sus brazos y ellos se pusieron felices al verla de nuevo. Volamos como cisnes todo el día, pero en cuanto se oculta el sol, recuperamos nuestra apariencia humana. Para que eso suceda, cuando cae la noche debemos tocar tierra firme. Vivimos al otro lado del mar, a 2 largos días de vuelo. Solo nos está permitido volver a nuestro país una vez al año y permanecer en él 2 semanas. Debemos irnos dentro de 2 días. ¿Cómo podríamos llevarte con nosotros, hermanita? No tenemos barco ni bote, dijo el hermano mayor. ¿Cómo podría seguirlos? Exclamó Elisa. ¿Y cómo podría salvarlos? Conversaron durante casi toda la noche y durmieron solo unas horas. Al día siguiente, Elisa se despertó con el sonido de un batir de alas. Volaban muy alto en el cielo, dibujando largos círculos. El más joven se quedó a su lado. Por la noche los cisnes regresaron. ¿Te atreverías a venir con nosotros? Si nos unimos todos lo conseguiremos. Oh, sí, dijo Elisa. Llévenme con ustedes. Pasaron toda la noche tejiendo una red de corteza de abedul y juncos. La joven se acostó en medio, y cuando salió el sol, cada cisne sujetó una parte de la red con su pico y se elevaron cerca de las nubes. El más joven de los hermanos planeaba sobre Elisa para proteger su rostro de los rayos del sol. Todo el día volaron como flechas, pero al caer la tarde los cisnes debían encontrar una roca para detenerse, o de lo contrario caerían al mar. Elisa moría de incertidumbre. ¿La encontrarían a tiempo? El sol lanzaba sus últimos rayos sobre el horizonte
cuando la princesa descubrió una roca no más grande que una foca. Sus hermanos aleteaban tanto como podían. Finalmente aterrizaron y de inmediato se convirtieron en hermosos jóvenes. Al alba, los cisnes retomaron su camino. Pronto, Elisa distinguió entre las rocas un país de montañas con glaciares brillantes. En medio de ese grandioso paisaje se elevaba el castillo del hada Morgana. Ningún ser humano podía acercarse. Después vio el país al que se dirigían. A las montañas azules sucedían bosques de cedro y hermosas aldeas. Durante mucho tiempo, antes del atardecer, estuvo sentada en una roca a la entrada una cueva. Este es tu cuarto, le dijo el hermano más joven. A ver qué sueñas esta noche. Elisa solo pensaba en salvar a sus hermanos. Soñó que volaba hasta el castillo de la hada Morgana, que se parecía mucho a la anciana del bosque. Ella le recibía y le decía: «Tus hermanos pueden salvarse, pero ¿eres valiente y perseverante?». Y agregaba: «Corta unas ortigas de las que están frente a la cueva. Te quemarás las manos, aún así, córtalas. Luego písalas y obtendrás lino. Con él tejerás 11 camisones que lanzarás sobre los cisnes salvajes y el hechizo se romperá. Pero recuerda que no podrás hablar hasta que termines ese trabajo. Si pronuncias una sola palabra, traspasará como un puñal el corazón de tus hermanos. Su vida depende de tu silencio. No lo olvides». Y el hada deslizó una ortiga en la mano de Elisa, quien entonces despertó. Ya era mediodía. Muy cerca de donde había dormido, encontró una ortiga parecida a la que vio en sus sueños. De inmediato se puso a trabajar. Recogió varias y sus delicadas manos le ardieron horriblemente, pero no pensó ni un segundo en interrumpir su labor. Después las pisó para obtener lino. Cuando el sol se ocultaba, sus hermanos volvieron. Se asustaron mucho porque ella estaba muda. Pensaron que su madrastra le había hechizado, pero cuando vieron sus manos comprendieron de inmediato que se trataba de un sacrificio por amor. El más joven lloró y sus lágrimas mitigaban el dolor de las heridas de su hermano. Trabajó durante toda la noche. Después el día siguiente. Por la mañana escuchó unos cuernos de caza, luego los ladridos de unos perros. Se apresuró a entrar en la cueva con las ortigas. Los cazadores llegaron a la cueva. Uno de ellos era el rey, que se acercó a la joven y quedó muy asombrado ante su belleza. «¿Cómo llegaste aquí?», le preguntó. Elisa permaneció muda. Escondía la cara en sus manos, desconsolada porque no podía responder. «Ven conmigo», le dijo. «Te vestiré de seda y terciopelo. Te convertirás en reina y vivirás en mi castillo». Y la montó en su caballo. Elisa no podía contener sus lágrimas. Cabalgaron por las montañas, acompañados por los cazadores. Al caer la noche llegaron al castillo. Los criados la vistieron con ropas reales y su belleza resplandecía como nunca. Organizaron una fiesta en su honor, pero ella seguía muda y triste. A la hora de irse a dormir, el rey la condujo a una pequeña habitación que se encontraba al lado de su dormitorio.
El cuarto estaba adornado con tapices verdes y se parecía a la cueva donde la había encontrado. En el suelo estaba la madeja de ortigas y bajo el techo colgaban los camisones que había terminado. Uno de los cazadores recogió todo eso como una curiosidad. «Aquí podrás soñar que estás en tu casa», le dijo el rey. Cuando Elisa vio todo eso, su corazón latió de alegría. Ahora podía continuar su labor. El rey anunció la boda y aunque ella no podía decir ni una palabra, en sus ojos se leía el amor que sentía por ese rey que hacía todo con tal de verla feliz. Si tan solo pudiera confiarle su pena. Por la noche se deslizó fuera de la habitación para refugiarse en la cueva y seguir trabajando. Al terminar el 7º camisón ya no tenía con qué tejer. Sabía que al lado del cementerio crecían ortigas. Debía ir. Cuando todos fueron a dormir, ella salió del castillo y encontró en su camino a un grupo de brujas que la miraron con malos ojos. A pesar del miedo que sintió, pasó frente a ellas y se apresuró a cortar las ortigas. Pero uno de los hombres del rey, celoso y malo, descubrió que Elisa salía todas las noches y empezó a seguirla. Le dijo al rey que su prometida era una bruja y éste se puso muy triste. La amaba tanto. Así que decidió seguirla y cuando la vio en compañía de las brujas, creyó que ella también lo era y se fue sin investigar más. El pueblo tendrá que juzgarla, decidió el rey, y el pueblo juzgó. Elisa fue condenada a morir en la hoguera. Mientras eso sucedía, la encerraron en un calabozo, con su bulto de ortigas como almohada. Siguió trabajando. Cerca del atardecer, un par de alas vinieron a frotarse contra los barrotes. Era su hermano mayor. Elisa se puso feliz cuando lo reconoció. Su labor estaba casi terminada y sus hermanos habían regresado. Consagró su última noche al trabajo. Los ratoncitos le llevaban ortigas y el mirlo silbaba lo mejor que podía para darle valor. Se anunciaba el amanecer cuando los 11 hermanos se presentaron en la puerta del castillo y pidieron ver al rey. Los guardias respondieron que era imposible. El rey estaba durmiendo. Suplicaron, insistieron, llamaron tanto a la puerta que terminaron por despertar al rey, que salió a ver lo que ocurría. Pero acababa de amanecer y él solo vio 11 cisnes que levantaban el vuelo. En ese instante el pueblo se puso en marcha hacia el castillo para presenciar la muerte de la joven. La sacaron del calabozo para llevarla a la hoguera. «¡Muere, bruja!», gritaba la turba al verla. En ese momento, 11 cisnes blancos hicieron un círculo a su alrededor para protegerla. «Es una señal», murmuró la gente. «Sin duda es inocente». Un hombre se acercó para llevarla a la hoguera y ella tomó los 11 camisones que había tejido con tanta paciencia y los lanzó sobre sus hermanos, quienes se convirtieron en 11 encantadores príncipes. El más joven, en lugar de brazo, tenía un ala de cisne, porque le faltaba una manga a su camisón. «Ahora puedo hablar. Ella es inocente». El pueblo, maravillado, se inclinó ante ella. «Sí, es inocente», agregó su hermano menor, y contó toda la historia.
Mientras hablaba, el aire se llenaba de un dulce perfume de rosas. La leña de la hoguera se convirtió en arbusto y en la punta de éste brotó una magnífica flor blanca. El rey la recogió y la puso en el corazón de la joven, quien al fin pudo sonreír para gran regocijo del monarca. Su boda fue la más hermosa jamás celebrada.